Hola, hoy venimos a exponerles el tema de temperatura y los sensores que componen o utilizan esta medida. Este grupo está conformado por Javier Sebastián Pardo López, Andrés Felipe Guevara Llanos y quien les habla, Andrés Camilo Alonso Gutiérrez. A continuación, mi compañero Andrés les va a explicar qué es la temperatura. Bueno, la temperatura es la medida de calor presente en un objeto o una sustancia. En términos simples se refiere a cuánto calor o cuán caliente o cuán frío está ese objeto. Esto se mide en diferentes escalas, en diferentes unidades de medida, que pueden ser grados Celsius, grados Fahrenheit, entre otros. Los sensores de temperatura son objetos electrónicos que se utilizan para realizar esta medición. Varían en su rango de precisión y su aplicación. Se pueden usar tanto para la protección de sistemas electrónicos, como en computadoras para proteger los procesadores, o en sistemas de refrigeración o de alimentación. Ya entrando en el tema de, como tal, los sensores que utilizan esta medida, encontramos el LM35. Consta de una unión de metal y cerámica que produce una tensión de salida proporcional a la temperatura. La tensión de salida es lineal, lo que significa que cambia en función de la temperatura de manera constante. En otras palabras, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, la tensión de la salida del M35 aumenta en 10 milivoltios. La tensión de la salida del LM35 se puede leer directamente con un microcontrolador o un circuito amplificador. Para obtener la temperatura real, se debe aplicar una simple fórmula que es temperatura en grados Celsius es igual a tensión de salida en milivoltios sobre 10. Este sensor se parece o tiene como la función o la conexión como un transistor. Entonces, donde va el VCC, el negativo y el qué y la salida. Entonces, ya procedemos al otro sensor, que en este caso es el termistor. Los termistores son dispositivos sensibles a la temperatura que cambian su resistencia eléctrica con cambios de temperatura. En electrónica se utilizan principalmente dos tipos de termistores. Está el termistor NTC, que sus siglas significan coeficiente de temperatura negativo. La resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. Son comunes en amplificaciones como sistemas de control de temperatura. El otro tipo de termistor es el termistor PTC, que sus siglas significan coeficiente de temperatura positivo. La resistencia aumenta con el aumento de la temperatura. Se utilizan en circuitos de protección como fusibles reajustables. Y los termopares. Aunque se utilizan más comúnmente en aplicaciones industriales, los termopares también se pueden usar en electrónica para medir temperaturas extremadamente altas o bajas. Requieren una electrónica especializada para convertir la diferencia de voltaje en una lectura de temperatura. Esos termopares son comúnmente conocidos como las mismas termo. Sensores de temperatura infrarrojos. Aunque se utilizan principalmente para medir la temperatura de objetos sin contacto físico, también se utilizan en aplicaciones electrónicas como termómetros digitales sin contacto. Sensores de temperatura de superficie, o FTS. Estos sensores se utilizan para medir la temperatura de superficie de componentes como disipadores de calor o circuitos integrados, y ayudan a controlar la temperatura y evitar el sobrecalentamiento. Muchas gracias, esta fue nuestra exposición.